El día de hoy, el Coneval, que es el órgano oficial mexicano encargado de medir la pobreza, dio a conocer las nuevas cifras de pobreza en nuestro país. Hay muy buenas noticias para México y también hay muy malas noticias para México. Lo quiero abordar con transparencia porque creo que el gobierno solamente va a resaltar las buenas y seguramente los opositores solamente van a resaltar las malas. Y yo creo que hay que tomar esta información como lo que es: datos sobre cómo va el país y qué podemos hacer para estar mejor. Empiezo por las buenas. Disminuyó la pobreza. Tal cual. No le pongan calificativos. Disminuyó la pobreza en México y es una gran noticia. De 2018 que entró este gobierno a la fecha, hay 5 millones de personas menos en situación de pobreza en México. Esa es la muy buena noticia. La muy mala noticia es que en ese mismo periodo de tiempo hay 5 millones de personas en México más que tienen alguna carencia social, es decir, que tienen una vulnerabilidad por una carencia social que puede ser salud, educación, vivienda, servicios básicos y demás. La pobreza en México se mide desde hace algunos años por ley de manera multidimensional. Y esto es bien importante que lo sepamos porque si no, nos pueden engañar. Decir hay menos pobres en México no quiere decir solamente que hay gente que tiene más dinero o solamente que hay gente que tiene más acceso a salud o menos. No, son 9 indicadores, 9 los que mide el Coneval para decir si hay pobreza o no. Y hay distintos niveles de pobreza en México, desde la pobreza general, pobreza moderada o pobreza extrema. Así como me puedo parar hoy y decir que es una gran noticia que de 2018 a la fecha hay 5 millones de menos pobres en México, también les puedo decir que de 2018 a la fecha hay más gente en pobreza extrema. Parece contradicción, ¿verdad? No lo es. Son distintas mediciones. Lo que hace el Coneval es agarrar estos 9 indicadores: lo que ganas, ingresos, salud, cuánta gente no tiene acceso a ella, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, hasta cohesión social, para que me entiendan, rezago educativo, y todos ellos los mide y con eso pregunta: ¿cuánta gente en México tiene menos dinero de la línea mínima de bienestar, que son 4,200 pesos según el propio Coneval si vives en una ciudad y 3,000 pesos si vives en una zona rural? ¿Cuánta gente gana menos que eso? Línea de bienestar. ¿Y cuánta gente tiene al menos una carencia social? Que puede ser salud, educación, vivienda. Eso es lo que te da cuánta gente pobre hay en México. Y en eso mejoramos. Pero luego hay una medición distinta que dice, bueno, pero es que hay una línea extrema de ingreso, el que solo le alcanza para comer. Y esos son 2,000 pesos en una ciudad y 1,600 en una población rural. Y la peor calificación de pobreza es la pobreza extrema, porque es el que gana esa línea mínima de pobreza extrema y además tiene 3 o más carencias. Es el más pobre, el pobre entre los pobres. Bueno, ese no solo no mejoró la situación, sino que hay más gente en pobreza extrema según los mismos datos del Coneval. El dato más negativo que tenemos, así como resalto el positivo, hay menos pobres en general, aunque hay más en pobreza extrema, el más preocupante es, pasamos de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50 millones de personas que no tienen acceso a salud. El mismo reporte dado a conocer hoy. De 20 millones que cuando le entregaron el gobierno a López Obrador no tenían a dónde irse a atender, hoy son 50 millones, 30 millones más. Así es que no hay nada que celebrar. ¿Se dio un avance? Sí. ¿Principalmente por ingresos? Sí. ¿Derivado principalmente por programas sociales? Sí. Oposición, dejen de ponerle, los programas sociales funcionan. Sí están funcionando para darle dinero a las personas. Oye, que también le dan al que no es pobre. Sí, y qué bueno.
Porque los deciles más altos no quieren decir que sean ricos. Son personas que tienen un ingreso que no está en pobreza, pero no es que les sobre el dinero, por Dios, hombre. Programas sociales han funcionado, aumentaron el ingreso, qué bueno. Por eso votamos a favor en el Senado. Pero al mismo tiempo este gobierno ha sido bien irresponsable, porque hay 5 millones de personas más que tienen carencias sociales y el ejemplo más grave es salud, que pasaron de 20 a 50, porque es un fracaso la política de salud del gobierno. Así es que hablemos las cosas como son. Hay buenas noticias por disminución de pobreza, pero pésimas noticias porque hay más gente que tiene carencias sociales, principalmente salud, y el otro indicador que subió es el rezago educativo. Así es que gobierno, a trabajar. Se reconoce lo positivo, pero hay muchísima gente, millones que están pasando muy mal momento en este país y hay que ponernos a trabajar y dar resultados.